Lunes 21 de noviembre, 100% de operaciones positivas en day trading y por supuesto el objetivo duplicado. Pero, ¿qué fue lo que hicimos para tener esta performance el día de hoy, lunes 21 de noviembre? Te lo contamos en el video a continuación. Recap de la jornada. ¿Qué pasa, gente? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Dani, soy uno de los traders detrás de Trading Zero junto a Pablo, José y Antoine. Los invito a ingresar a www.tradingzero.com y les recuerdo que estamos en Black Friday. Así que si estás interesado en ingresar en el mundo del trading, esta es tu oportunidad. Black Friday, te voy a dejar los links aquí debajo en la descripción de este video. Y antes de comenzar, además te recuerdo que operamos en vivo y en directo y la jornada del día de hoy, por supuesto, la puedes ver porque está en el directo grabado. 5 horas de trading todos los días a partir de las 8 a.m. hora de New York, todos los días aquí en Trading Zero, así que te invitamos a que nos acompañes todos los días, suscríbete, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al recap de la jornada. Bien, hoy lunes 21 de noviembre y comenzábamos viendo un mercado sin liquidez y sin volatilidad en premarket, lo cual es totalmente normal porque no había ninguna noticia ni catalizador ni nada en premarket que le inyectara liquidez y volatilidad del mercado, y tampoco la hay el día martes. Es que todo está volcado al día miércoles 23, donde además del comunicado de la FOM habrá muchísimas noticias más. Pero además va a ser una semana totalmente atípica esta, porque vale recordar que el día jueves es día festivo, el día de Acción de Gracias, y el día viernes el mercado cierra al mediodía. Por lo tanto, tenemos jornada reducida el día viernes. Así que va a ser una semana un tanto atípica donde la liquidez y la volatilidad no va a soler abundar. Recién el día miércoles tendremos una muy buena liquidez y volatilidad en el mercado. ¿Y por qué es tan importante esto que acabamos de decir? Ya analizando premarket sabíamos la liquidez y volatilidad que podría llegar a haber en el mercado. No había grandes catalizadores, ni acciones activas, ni nada más. Solo dos acciones activas importantes, como es el caso de Disney y es el caso de Coinbase, y no mucho más que eso. Por tanto, tendríamos que ir a buscar acciones que presenten liquidez y volatilidad por algún otro motivo. Por ejemplo, las dos que operamos el día de hoy en el caso de IPO, y otra acción que estaba con gap sumamente alcista, muy extendida, pero no presentaba ningún catalizador para que esté allí. Por tanto, podríamos llegar a operarla, y eso fue lo que hicimos. Otra de las acciones activas el día de hoy eran los casos de las exchanges, además de Coinbase, Riot, Mara, también por ejemplo Robinhood. Eran acciones que iban a estar muy interesantes el día de hoy porque el Bitcoin rompe los $16.000 y parece ser que todo nos apunta a que el Bitcoin vayamos a buscar los $10.000 e incluso menos. Pero ¿qué crees que hará el Bitcoin a futuro? ¿Romperá los 10.000? ¿Seguirá arriba de los 10.000? ¿Cuándo pasará esto? Me gustaría que me lo dejes aquí en la cajita de comentarios. Pero ahora sí, vamos a lo que es el recap del día de hoy. Primera acción que vamos a analizar es el caso de NWTN. Esta acción la hicimos 3 trades consecutivos. Es una microcaps, realmente es una acción que tiene menos de 30 millones de capitalización de mercado y salía hoy al mercado. Es una IPO, es una acción del Emiratos Árabes Unidos, es una DR, ni siquiera es una acción, una empresa de Estados Unidos. Apenas abrió el mercado, esta acción la pumpearon de tal forma que la jaltearon a la alza. Una vez estada extendida, lo único que buscamos es que entre el pánico y que entren los vendedores, es decir, que haya una corrección, y eso fue lo que hicimos en el primer trade. Esperamos que la acción corrija y tomamos un short en 7.00. Tomamos ganancia y luego ¿qué hicimos? Pues ajustar el stop al break-even. ¿Y por qué tomamos ganancia en 6.70? Simple, porque está el VWAP y sabemos que es un punto de rebote. Casualmente rebotó en ese punto. Lo que buscábamos o lo que esperábamos en ese trade era que quiebre el VWAP, estreche debajo de esto y poder agregar a la posición. Segundo trade, nuevamente la acción extendida en un minuto, hace un estrechamiento y consolidación. Fíjense en el volumen como después de crecer comienza a decrecer y comienza a entrar volumen vendedor. Les recuerdo que todo esto está en vivo y en directo, lo pueden ver. Tomamos el short en el breakdown después del rally alcista, en la corrección, vamos a decir en un reversal. Tomamos ganancia nuevamente antes del VWAP y lo mismo que el anterior, ajustamos el stop al break-even y casualmente nos saca el stop en break-even. Esto es una barrida de stop, lo que se llama, porque nos sacó y luego la acción corrigió inmediatamente. Lo que hicimos en el tercer trade, muy simple, esperamos que quiebre el VWAP y luego que estreche debajo del VWAP. Hizo un pullback, que esto es lo que esperábamos para agregar en 7.20. Lamentablemente no me tomó en 7.20, solamente tomamos el short en 7.00, no me tomó en 7.20 y luego a la primera corrección tomamos ganancia en 6.70.
3 operaciones, las 3 positivas en NWTN. Otra de las acciones operadas el día de hoy y también una IPO es la acción EUDA. Esta acción le hicimos 2 trades y muy similares a los trades de la operación anterior, aunque aquí influye muchísimo más lo que es el level 2, porque hicimos en realidad no reversal, no correcciones, sino breakdown. El primer trade, luego de que la acción quedara jalteada a la baja también, hicimos un short en 4.72. Allí en el bid se marcaba un fuerte soporte, una fuerte presión compradora sosteniendo el precio. Cuando ingresaron vendedores suficientes para quebrar esa presión vendedora, lo que hicimos fue tomar el trade en 72. Tomamos ganancia en el 1 a 1 aproximadamente. En realidad que hicimos, en mi caso, quise tomar ganancia más abajo, llegando al punto de rebote, que es el precio del cierre del día anterior en este caso, pero tomé ganancia más arriba porque corrigió demasiado rápido la acción. Luego pusimos el stop en break-even y allí nos fue a sacar el stop. La intención principal era que la acción quiebre, por supuesto, el precio del cierre del día anterior, estreche debajo de este, para tratar de agregar a la posición y seguir estirándola debajo del precio del cierre del día anterior. La segunda operación fue muy simple y fue simple lectura del level 2 y el TAR. Tomamos una entrada o una doble entrada. Por un lado en 4.25, que me tomó en 4.25 y 4.24, y segunda entrada en 4.20, con un stop muy pero muy marcado en 4.30, donde había una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio. Sabíamos que ahí, si entraban compradores, debíamos alejarnos de esa posición o salir de esa posición, porque sin duda la acción iba a tener un breakout hacia arriba. Entonces lo que hicimos fue tomar el 25, donde había una presión compradora y la quebró, entraron vendedores suficientes, y el punto 20 en este caso. Repito, stop muy marcado en 4.30, como mucho 10 céntimos de stop, pero realmente en la primera entrada, que fue 4.25, el stop era 5 o 6 céntimos como mucho. Bueno, el resultado está a la vista, simplemente es un breakdown, esperar que ingresaran los vendedores, por supuesto siempre manteniendo el stop del 4.30, nunca llegó al stop, quebró, entraron vendedores y ahí está la ganancia, incluso la máxima ganancia fue en 1.8 en riesgo-beneficio. Dos buenos breakdown hechos en EUDA. Y la tercera acción operada el día de hoy fue increíble, fue en SHC. El trade fue sumamente simple. Teníamos una acción que abría con un gap del 30% a la alza y en los primeros minutos de mercado duplicaba ese gap. Entraba un volumen, una liquidez extraordinaria que creaba un rally alcista muy fuerte. Sin un catalizador detrás fuerte que respalde este rally y este gap, simplemente era cuestión de esperar que la acción esté extendida, comiencen a entrar vendedores, estreche y consolide a la baja y esos compradores que ingresaron se conviertan en vendedores, comenzara el pánico y esta acción corrigiera todo ese gap alcista. Es un trade demasiado simple, por lo cual entramos en doble entrada, como podrán ver, en 28 y en 15, me tomó en 16 y 17 el short, y luego fue simplemente cuestión de administrar el trade. Tomamos ganancia, por supuesto, antes del VWAP, céntimos antes del VWAP, porque sabemos que la acción puede rebotar aquí, y aquí tomamos ganancia, por supuesto, como pueden ver, en 9.05. Quiebre de VWAP, nunca hizo un pullback para pensar en agregar en el pullback del VWAP, simplemente quebró y se extendió, tomamos ganancia en 76, y luego agregamos aquí, como pueden ver, en 8.45, 46. ¿Por qué agregamos en este punto? Simplemente porque había una fuerte presión compradora sosteniendo el precio y lo que hicimos fue esperar los vendedores suficientes para agregar a la posición y seguir cerrando dicho gap. Simplemente agregamos a la posición, luego tomamos ganancia, fuimos ajustando el stop y así quedó el resto de la operación. Esta que parecen dos trades realizados, en realidad es un scalping de continuación, donde tomamos una posición, luego tomamos ganancia, luego agregamos a la posición, donde nos da un break-even mucho mejor, porque en la segunda vez que agregamos a la posición, por supuesto lo que tenemos que hacer acá es ajustar el stop al break-even. Y así simplemente fue como cerramos nuestra jornada, con 6 operaciones realizadas, 6 acciones de muy bajo nominal, operables para todo el mundo, las 6 operaciones en corto, con 100% de efectividad. No podemos decir que la estrategia es 100% efectiva, ni es un trader de 100% efectivo. La verdad, a veces se puede dar así, que haces 6 operaciones positivas y otras veces haces 3 y las 3 negativas. Esto simplemente es para demostrar que por más que el mercado tenga baja liquidez, baja volatilidad, por más que sea muy difícil encontrar acciones activas, hoy el mercado lateralizado, sin embargo, en el day trading de acciones americanas existe una gran cantidad de acciones, más de 9.000 acciones, muchos sectores, muchas industrias, catalizadores y demás, que siempre nos traen una noticia y nos traen liquidez y volatilidad en algunas acciones o en algunos sectores. Simplemente se trata de estar atento y de estar concentrado para poder aprovechar las acciones justas en el momento justo. Y si no aparece nada, simplemente no hacer nada. La paciencia en el day trading paga a futuro.
Éxitos a todos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye.